Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 263. ¿Cómo lidiar con los conflictos? La Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos a nuestros enemigos, posiblemente porque generalmente son las mismas personas. Escribió Chesterton: el conflicto es ineludible, incluso es imposible evitarlo para aquellos de nosotros que huimos de la confrontación. A medida que transitamos por la vida, inevitablemente nos encontramos con personas con las que entraremos en conflicto. Además, para un cristiano, existe un conflicto interno entre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. También podemos experimentar el conflicto cuando defendemos la verdad dentro de la iglesia o cuando nos relacionamos con la cultura predominante. Incluso en el Reino Unido, un país que tradicionalmente ha sido visto como cristiano, la cultura es cada vez más hostil hacia la fe cristiana. Yo les invito a que me acompañen a Salmo 109, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 20, en la versión Palabra de Dios para Todos. Señor, defiéndeme. Al director, canción de David. Dios de mi alabanza, no guardes silencio ante mis oraciones. La gente mala dice mentiras de mí y me calumnia. Me atacan sin razón y dicen chismes de mí. En pago de mi amor me calumnian, pero yo oro. El bien que les hice me lo pagan con mal. Me dieron odio a cambio de mi amor. Dijeron lo siguiente: que pongan su caso a cargo de un defensor perverso, que el que está a su lado sea un acusador. Que se use en su contra la oración que dijo, que lo encuentren culpable. Que muera pronto y que otro tome su cargo. Que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda. Que sus hijos queden sin hogar y rebusquen entre las ruinas de su casa. Que se presenten sus acreedores y le quiten todas sus pertenencias. Que gente extraña le quite todo lo que ganó en su vida. Que nadie tenga compasión de él, ni se compadezca de sus hijos huérfanos. Que se destruya su descendencia, que su apellido se acabe en una sola generación. Que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá y que nunca borre el pecado de su mamá. Que el Señor recuerde siempre esos pecados, que él y su familia queden para siempre en el olvido, porque nunca hizo nada bueno. Siguió a muerte a los pobres, a los afligidos y a los necesitados. Como se complacía en maldecir a otros, que la maldición caiga sobre él. Como no le deseaba bendición a otros, que la bendición esté fuera de su alcance. Que la maldición lo cubra como cuando se pone un vestido, que se le pegue como el aceite que se pone en el pelo. Que lo cubra como un manto, que lo oprima continuamente como un cinturón. Que así les pague el Señor a los que me acusan y a los que hablan mal de mí. Amén. Primero, el conflicto con quienes nos odian y atacan. David clama a Dios, a quien alabo. Está en conflicto con las personas malvadas y engañosas que han abierto sus bocas contra él, con lenguas engañosas, con expresiones de odio. En el versículo 3 dice: mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Cuando aquellos que amamos y consideramos amigos nos atacan, es algo profundamente angustioso. Sus acusaciones y palabras de odio causan un profundo dolor. La respuesta de David en este salmo es llevar su dolor y luchas ante Dios. En medio de todo esto declara: yo me encomiendo a Dios, en el versículo 4, y derrama su corazón a Dios. En términos inequívocos, clama a Dios pidiéndole que no permanezca en silencio y que les pague su merecido. Parte de lo que dice puede resultar duro de leer y refleja lo difícil que es perdonar sin la ayuda de Dios. Está en desacuerdo con el llamado de Jesús a amar a sus enemigos y a orar por quienes lo persiguen. Eso nos lo dice en Mateo 5:44. Si eres injustamente atacado, sigue el ejemplo de oración y honestidad ante el Dios de David. Al mismo tiempo, pídele a Dios que te ayude a superar la amargura y el odio. Oremos juntos. Señor, ayúdame cuando entro en conflicto a no reaccionar en la carne, sino a responder en el Espíritu. A que mi corazón no se llene de amargura y de odio, sino que se llene de tu amor. Amén. Ahora les invito para que me acompañen a Gálatas 5,
vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el 26. También en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Ese argumento que usaron para persuadirlos no vino de Dios. Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. En el Señor confío en que todos estarán de acuerdo conmigo en estas cosas. Alguien está tratando de causar problemas entre ustedes. Quien sea será castigado. Hermanos, si yo enseñara que los hombres deben ser circuncidados porque sufro persecución, si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. Me gustaría que esos que están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer los deseos humanos. Mejor ayúdense unos a otros, siempre con amor, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. El espíritu contra la carne. Por eso les doy este consejo: dejen que el espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de la naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Pero el Espíritu produce el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Amén. Bueno, con este texto entramos al punto 2, conflicto con la herejía y en nuestros corazones. El conflicto y la confrontación nunca son fáciles, pero son una parte necesaria del liderazgo audaz. Pablo se encuentra en conflicto con instigadores. Él es un apasionado de la verdad y usa palabras muy fuertes con ellos porque están llevando a la iglesia por mal camino. En efecto, señala que si están interesados en cortar esa parte de la anatomía del hombre a través de la circuncisión, pueden hacer el trabajo completo y castrarse del todo. Es un lenguaje bastante sorprendente de hallar en el Nuevo Testamento, pero la verdad tiene importancia y Pablo está preparado para enfrentarse al conflicto con el fin de defenderla. Pablo entonces pasa el conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo y escribe que el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa se oponen entre sí. El punto central del argumento de Pablo ha sido subrayar la libertad. Sin embargo, la liberación del pecado no significa que somos libres para pecar. Pablo contrasta dos formas de esclavitud: el legalismo, que es la esclavitud de la ley, y tener licencia, la esclavitud con uno mismo. Eres liberado de ambas. Solamente evita el legalismo para como el tener licencia. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a las pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Eso lo leímos en el versículo 13 y el 14. Esta es la verdadera libertad, no libertinaje, sino la ausencia de la moral, sino la libertad de servir a los demás en el amor, amar a su prójimo como a nosotros mismos. Si continuamos respondiendo al conflicto como lo hace el mundo, mordiéndose y devorándose, nos destruiremos unos a otros. Pablo enumera 4 ejemplos de reinos en los que opera este conflicto, en las palabras de El Mensaje. Y son estos 4 ejemplos. Número 1, el pecado sexual. Sexo repetitivo, sin amor, barato, una apestosa acumulación de basura mental y emocional, apuesta por una felicidad frenética y sin alegría. El segundo ejemplo, el pecado religioso, dioses de amuleto, religión como espectáculo de magia, soledad paranoica.
Ejemplo número 3, el pecado social. Competencia feroz, todo se consume pero las necesidades no son satisfechas, temperamento brutal, impotencia para amar o ser amado, hogares y vidas divididas, mentes pequeñas y persecuciones sesgadas, el hábito vicioso de despersonalizar a todos en un rival. Y por último, el ejemplo 4, el pecado del exceso, adicciones incontroladas e incontrolables, parodias desagradables de la comunidad. No debemos satisfacer estos deseos que acabamos de ver aquí como ejemplo, más bien vivir y ser guiados por el Espíritu. Si nosotros elegimos vivir por el Espíritu, no vamos a seguir los deseos de la carne que nos tientan continuamente, porque eso es todo el tiempo, a diario, en cada momento. En su lugar, vamos a producir el fruto del Espíritu, que como él decía en el versículo 22 y 23, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia. Vamos a ser personas amables, bondadosas, fieles. Si usted está luchando con ser fiel, con tener humildad y dominio propio, allí es cuando viene el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros elegimos vivir por el Espíritu. Aquellas son las características que nosotros podemos ver en Jesús. Pablo también continúa diciendo: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La tentación es siempre volver atrás, pero si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu hacia adelante sin mirar hacia atrás. En la medida de lo posible, evitemos el conflicto personal. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Eso nos lo recomienda en el versículo 26. ¿Sí? No envidiar lo que otros tienen, no anhelar lo que otros tienen. Pedirle a Dios que nos dé la satisfacción de sentirnos contentos con lo que Él nos ha entregado. No irritarnos por cualquier cosa. Ahora el Espíritu Santo que vive en nosotros, tenemos que incluirlo en todas nuestras decisiones. ¿Sí? Preguntarle absolutamente todo al Señor, lo que vayamos a hacer, por más insignificante que sea. ¿Sí? Debemos seguir sus indicaciones. Si estás pensando, diciendo o haciendo algo que te hace sentir incómodo en tu interior, aquello puede ser un llamado del Espíritu Santo para que hagamos un alto en el camino y le preguntemos qué debemos hacer. También, cuando tomamos una decisión y sentimos una profunda sensación de paz, debemos reconocer que aquello viene de seguir la guía del Espíritu Santo. Yo le invito a que usted ore conmigo. Amado Señor, ayúdanos a lidiar sabiamente con el conflicto, a seguir la guía del Espíritu Santo, a darnos cuenta, Señor, cuando necesitamos tomar otro tipo de decisiones. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón y ayúdanos a producir el fruto de tu Espíritu Santo, el cual es el amor, a ser personas amorosas, a ser personas alegres, llenas del gozo de tu presencia, a ser personas pacíficas, pacientes, amables, bondadosas, a ser fieles, a ser humildes y sobre todo tener dominio propio en nuestra vida. Amén. Bueno, amados hermanos, yo les invito para que me acompañen. Vamos a estar leyendo Isaías 47 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, leo a favor de ustedes. Mensaje de Dios a Babilonia. Baja y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en el piso. Ya no tienes el trono, hija de los caldeos. Ya no te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele la harina. Quítate el velo y súbete la falda. Deja libre las piernas y cruza los ríos. Se te verá todo. Quedarás desnuda. Voy a castigarte. No perdonaré a nadie. Nuestro Salvador se llama el Señor Todopoderoso, el Santo de Israel. Él dice: siéntate en silencio, hija de los caldeos, y vete a la oscuridad, porque ya no se te llamará la reina de las naciones. Me enojé con mi pueblo, no le di honra a mi propia posesión, dejé que cayera en tus manos. No tuviste compasión de ellos, incluso a los viejos los pusiste a trabajar duramente. Decías: viviré eternamente como una reina. ¿No se te ocurrió pensar en eso, ni en lo que sucedería después? Ahora escucha, mujer amante del placer, que se sienta
está toda tranquila diciéndose a sí misma: yo soy única, no existe otra además de mí. No enviudaré ni perderé a mis hijos, pero ambas cosas te van a suceder de repente el mismo día. Sufrirás la pérdida de tu esposo y de tus hijos. De nada te servirá toda tu magia ni el gran poder de tus brujerías. Te sentirás muy segura en tu maldad y pensabas: nadie me está viendo. Tu sabiduría y tu conocimiento se extraviaron. Tú que decías: yo soy única, no existe otra además de mí. Así que el desastre vendrá sobre ti. No tendrás ni idea de cuándo sucederá. Caerás en la ruina y no podrás evitarlo. El desastre te sorprenderá cuando menos lo esperes. Sigues en tus brujerías y magias, que es lo que has estado haciendo desde que eras joven. A lo mejor te resulten, quizás te fortalezcas. Estás agotada de tantos consejeros que se levanten los astrólogos y te salven. Esos que observan las estrellas y te dan predicciones cada mes de lo que te va a pasar. Ellos son más que paja, que el fuego devorará. No pueden ni salvarse ellos mismos del poder del fuego, y no se trata de un fuego para sentarse y calentarse ante él. Eso es todo lo que pueden hacer por ti tus socios comerciales, con los cuales has trabajado desde tu juventud. Cada uno de ellos se va por su lado y a ti no hay quien te salve. Vamos a leer también Isaías capítulo 48, lo vamos a estar leyendo completo también. Dios había dicho todo. Escucha lo que te voy a decir, familia de Jacob, a quien se le llama por el nombre de Israel. Tus descendientes de Judá juras usando el nombre del Señor y adoras al Dios de Israel, pero no honestamente ni con sinceridad. Se llaman ustedes mismos habitantes de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, de nombre el Señor Todopoderoso. Yo les anuncié con anterioridad lo que sucedería. Les dije todo eso y se los hice saber, y actué de repente y todo eso sucedió. Pues yo sé que eres terco y de cabeza dura como el hierro, tu frente dura como el bronce. Hace mucho tiempo te avisé de todo esto, te lo dije antes de que sucediera. Por eso no puedes decir: mi ídolo hizo todo eso, mis imágenes de metal y de madera hicieron que todo esto sucediera. Tú has escuchado todo esto, así que fíjate en ello. ¿No te lo dije? Ahora te voy a decir algo nuevo, algo oculto que tú no conoces, algo que ha sido creado ahora, no en la antigüedad. Tú no habías escuchado eso hasta hoy, así que no podrás decir: sí, ya lo sabía. Ni lo habías oído ni lo sabías. Tus oídos hace tiempo que están sordos, pues yo sé lo infiel que eres y lo rebelde que eres de nacimiento. Por amor propio no he dejado de explotar mi ira. Por mi honor he tenido paciencia y no te he destruido. Te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino en el horno de sufrimiento. Por respeto a mí mismo lo he hecho, pues ¿por qué ha de ser difamado mi nombre? No voy a ceder mi honor a otro. Salvación de Israel. Escúchame, pueblo de Jacob, Israel, a quien estoy llamando. Yo soy el Dios, el primero y el último. Mi mano echó los cimientos de la tierra, mi mano extendió los cielos, y cuando yo pronuncio el nombre de ellos se ponen de pie al instante. Vengan todos y escúchenme. ¿Acaso alguno de ustedes anunció lo que iba a pasar? Ciro, el elegido del Señor, cumplirá el plan del Señor. Atacará a Babilonia y a los caldeos. Yo mismo lo he dicho, lo he llamado y lo he traído. Su misión se llevará a feliz término. Vengan a mí, oigan esto. Yo no he hablado en secreto. Cuando todo esto sucedía y yo estaba ahí, el Señor Dios me envía ahora con su espíritu. El Señor, tu Salvador, el Santo de Israel, dice esto: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña el bien y te lleva por el camino que debes andar. Si tan solo hubieras hecho caso a mis mandamientos, tu prosperidad habría fluido como un río y tu salvación como las olas del mar. Si me hubieras obedecido, habrías tenido tantos hijos como hay granos de arena. Su nombre no había sido borrado. Su nombre no se quitaría de mi presencia. Salgan de Babilonia, huyan de Caldea, proclámenlo con gritos de alegría, díganlo y divúlguenlo hasta lo más remoto de la tierra. El Señor ha salvado a su siervo Jacob. Dígalo usted ahí en casa: el Señor ha salvado a su siervo, y pronuncie su nombre. Ellos no sufrieron de sed cuando Él los llevó por desiertos. Él hizo que el agua fluyera para ellos de una roca. Partió la roca y el agua brotó. El Señor dice: no hay paz para los malos. Amén. Vamos a continuar leyendo también el capítulo 49 de Isaías en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. El siervo del Señor. Pueblo de la costa, escúchenme. Países lejanos, presten atención. Antes de que yo naciera, el Señor me llamó. Me puso mi nombre cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Él hizo mi boca como una espada afilada. Me escondió
con la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti mostraré mi gloria. Pero yo pensé: en vano he trabajado duro, para nada me entregué totalmente, sin provecho alguno. Pero con toda seguridad mi causa está en manos del Señor, y Él decidió darme mi recompensa. El Señor ha hablado. Él me hizo desde el vientre para que fuera su siervo, para convencer a Jacob que vuelva a Él y para que Israel se una a Él. El Señor me da honor y mi Dios será quien me dé fuerzas. Él dice: no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. El Señor, el Salvador y el Santo de Israel dice: a quien ha sido completamente despreciado, al que las otras naciones odian, al esclavo de gobernantes, rey y príncipe se pondrán de pie al verte y se inclinarán, porque se puede confiar en el Señor, el Santo de Israel te ha elegido. Amén. Gloria al Señor, qué palabra tan poderosa que nos regala el Señor en este tiempo. Conflicto con la cultura. Como muchos hoy en día, el pueblo de Dios se encontraba a menudo en una cultura con normas muy diferentes a las del Señor, como las vemos hoy. No estamos llamados a abandonar la cultura, sino que estamos llamados a ser diferentes. Somos una generación diferente, un pueblo diferente. Tenemos que vivir una vida contracultural y tendremos un poderoso impacto para bien en la cultura. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos se lo vamos a contagiar a otros. El pueblo de Dios se encontraba en una sociedad cruel. ¿Cuál era? Como leíamos ahorita, en Babilonia, que no les tuvo compasión en absolutamente nada. Una cultura orgullosa que se entregó a la magia, a la astrología, a los horóscopos, a las hechicerías, a encantamientos. Es muy difícil vivir una vida totalmente contracultural. Como vemos en el capítulo 48, el profeta cambia su fuego de Babilonia a Israel. Señala de que si hubieran prestado atención al Señor y a sus mandamientos, la paz habría sido como un río, su justicia como las olas del mar. Eso lo vemos en el capítulo 48, versículo 18, de ahí de Isaías. A pesar de todos los fracasos y los problemas de Israel, Dios no los abandonó. Sus planes y propósitos para Israel siempre fueron, cuando Él les dijo en el capítulo 49, versículo 3, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. ¿Sí? Entonces, a pesar de los fracasos, de los problemas que nosotros como hijos de Dios hemos tenido o estemos teniendo en estos momentos, Dios no nos ha abandonado, ni Él ha abandonado los planes de Él para nosotros, ni sus propósitos, sino que dice que nosotros somos sus siervos y que Él se va a glorificar en nosotros. Leemos acerca de otro siervo del Señor, esta vez una persona, para hacer que Jacob se vuelva a Él, que Israel se reúna su alrededor. Los propósitos originales de Dios para su siervo Israel serían revelados y cumplidos en Él, independientemente de lo que sea. Todos aquellos apuntan a Jesús. Era un israelita enviado a Israel que estaba totalmente identificado con su nación, pero fue distinto a ella. Él fue diferente, él no fue como los demás israelitas. La primera tarea del siervo de Dios es declarar la verdad. ¿Sí? Si todos nosotros somos siervos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es declarar la verdad. Aquí nos dice que nuestra boca es una espada afilada, entonces tenemos que declarar con nuestra boca las palabras que el Señor nos ha entregado. Dios le habló a una nación y les pidió que se lo contaran al resto. ¿Sí? Debemos ir y hablar de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios ha hecho con nosotros a las personas que nos rodean. Nuestra segunda tarea como siervos es hacer visibles a Dios. Cuando Él dice, en ti seré glorificado, ¿sí? Es mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, mostrarlo a los demás, no dejarlo ahí guardadito solo para nosotros, que es cuando nosotros testificamos. Y la tercera tarea es ser bendición para el mundo. Yo te pongo ahora como luz, dice en el versículo 6, para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces no es quedarnos nosotros solamente con la luz en nuestra casa o para nuestra vida, sino ser luz para otros, para que otros puedan recibir esa bendición que nosotros estamos recibiendo, ¿sí?
con el fin de que Dios se glorifique también en ellos. Después aquí Isaías nos deja vislumbrar un destello de cómo el siervo lo logrará realizar. Dice en el capítulo 49, versículo 7, despreciado y aborrecido por las naciones. ¿Sí? Él con anticipación habla de lo que se va a decir en Isaías 53. El siervo glorifica a Dios y ahora Dios glorifica al siervo. Los reyes te verán y se pondrán de pie, y los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. No es porque nosotros lo merezcamos, porque hayamos hecho muy buenas cosas, porque aquí, por lo menos con el pueblo de Israel, él les decía, si ustedes me hubieran hecho caso, no hubieran tenido que pasar por todo esto. Si ustedes me hubieran obedecido, esto que ustedes están viviendo ahorita, no lo estarían viviendo. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Si hubiéramos obedecido las señales que el Señor nos dio, si hubiéramos obedecido a las personas que Dios envió a decirnos por ahí no haga eso, no estaríamos viviendo muchas de las situaciones que hoy en día agobian nuestra vida. Pero el Señor dice que por su misericordia, que por su amor hacia nosotros, Él viene y va a hacer cosas pues extraordinarias con nosotros, porque Él es fiel y ya nos escogió, ¿sí? Entonces aquello se cumplió cuando los sabios del oriente vinieron a adorar a Jesús. Eso lo vemos en Mateo 2 del versículo 1 al 12, y se ha cumplido una y otra vez durante los últimos 2000 años, cuando reyes, emperadores, presidentes y primeros ministros han inclinado sus rodillas ante Jesús. Israel no tuvo éxito, pero Jesús sí. Ahora es nuestra tarea ser el siervo del Señor. Pablo y Bernabé citaron este versículo. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Eso lo vemos en Isaías 49, versículo 6. Ore conmigo en este tiempo. Señor, ayúdame a vincularme de la manera correcta con la cultura que me rodea. Ayúdame a tener una boca como una espada afilada para proclamar con amor la verdad de tu palabra. Ayúdame a mostrar tu esplendor y a hacer luz para aquellos que están a mi alrededor y se encuentran en oscuridad. Señor, ayúdame para que nosotros podamos llevar tu salvación a los confines de la tierra, a las personas que nos rodean y están en oscuridad. Amén. La pastora Pipa añade, en Gálatas 5, del versículo 22 al 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Qué tal estamos con estos? Nos pregunta aquí la pastora Pipa. Respóndase eso usted allí donde usted se encuentra escuchando este devocional. ¿Qué tal usted está con los frutos del Espíritu Santo? Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizade González. Que Dios les bendiga.